vos lo prefieras. Vorterix. Estamos donde vos querés. Chuca. Soy Ale Chuca. Sigue este programa llamado ¿Qué rompimos? Y ahora sí, con la columna de todos los miércoles. Chuca, chucharo, papo. Soy Ale Chuca. Top viralizados en Spotify, ¿no? Está viralizadísimo. Muy viralizado, toda la gente de la calle me dice Chuca. No sé cómo pararlo ya. Con alguna vacuna, supongo. La vacuna digital. La vacuna digital, Sí, los antivirus. ¿Qué temazo? Vengo por eso. ¿Qué tenés ahí en esa bolsa, Alejandro? No, pero saludemos a mi amigo. Ah, es verdad, tenemos a la izquierda mía, Traigo a la un izquierda amigo. mía, al señor Ekaitz Cancela, el filósofo vasco, Esa. ya conocido acá en Argentina porque hace un mes que quiere nacionalizarse y ser de este país. Acá es fácil hacerse argentino. Oh, y a su vez es difícil. Porque tenés que hacerte argentino. El primer mes es fácil. Sí. ¿Cómo estás, Ekaitz? Re bien. Re bien. Hoy le mandé a Ekaitz el mismo PDF que te mandé a vos de un libro compilando las 100 mejores frases del Diego. Ya lo reenvié. Ya lo reenviaste, ¿no? Sí, lo reboté. Ni siquiera te respondí y se lo mandé a otro amigo. Él me mandó una. ¿Qué decía la que me mandaste? Me dice. Mirá que seleccionó Ekaitz. Esta me la tatuaré para que me digas la nacionalidad. Me gustaría jugar la Copa Libertadores con la camiseta de Colón. Ella le gustó. ¿Esa? ¿Eso dijo Maradona? Sí. Eso debe decir, pero no paráis de llamarme colono, pues esa me he sentido identificado. Por Colón. Por europeo, claro, esas cosas. Ah, mirá, para mí. No entendí, claro. No, jamás pensé en Cristóbal. ¿Quién es Cristóbal? Pero Caix pensaba. ¿Es Caix o Caix directamente? Ekaitz. Caix era el boliche acá. Porque Caix es un boliche que yo iba. Nada que ver con vos, pero. ¿Que no está en Ibiza? Vos sos muy de Ibiza, ¿o no, Ekaitz? Solo he estado cuando estaban las discotecas cerradas. Soy una vergüenza. Bueno, bienvenido. Ahora yo voy a hacer la columna y vos andá comentando lo que quieras. Él es filósofo. Sí, muy bien. Así que nada, hoy vamos a hablar de. Vamos a abrir con un video. Primero un video de Peter Capusotto. No sé si ya está a conocer, uno de los mejores humoristas de este país. Pero vamos a ver un vínculo insospechado para la década del 70, incluso para la mente de hoy, entre hipismo, psicodelia y militares y ejército de Estados Unidos, ¿no? Okay. Una relación que en la década del 70, 80, 90, 2000 y 2010 y hoy sería inesperado, pero están uniéndose el ejército de Estados Unidos y los hippies. Están haciendo una alianza. Están haciendo una alianza que hace que este mundo contemporáneo sea aún todavía más extraño. Claro. Y hay que tomarlo como tal. Entonces hay que pensarlo. ¿Y cómo es eso? ¿Está el videito? Ah, claro, el video de Capusotto. Es para que recuerden un sketch, no es que El tampoco. hipismo. Curso de detección y procedimientos del mismo. Buenas noches. En la clase de hoy seguiremos aprendiendo a detectar e intervenir ante la presencia de elementos ligados a la denominada cultura hippie. Recuerden, se escribe hippie y se pronuncia hippie. Se escribe hippie, pero se pronuncia hippie, o hippie, o hippie, o hippie, o hippie, o hippie. Afortunadamente, esto no pasa con la avenida Monroe, a la cual deberíamos nombrar como Monroe y le decimos Monroe. Se escribe Monroe y se pronuncia Monroe, pero todos dicen Monroe. Bueno, Ejemplo, voy a ver a mi tía Porota. Ella vive sobre la avenida Monroe y sufre Bueno, de... la policía y los hippies, cosas opuestas. Sí, este es un sketch en donde ironizan a la policía de los 70, por eso está en blanco y negro y tiene ese sonido sucio, en donde le enseñan a la policía a detectar un hippie, ¿no? Entre otras cosas, un hippie es alguien que consume psicodélicos, ¿no? Entonces, hay una pregunta que se hizo Nixon en 1971, que fue el que arrancó a prohibir todo el consumo de drogas en general desde ¿Qué año me dijiste? 71. 71. Que Nixon se preguntaba, ¿los psicodélicos, los hippies fueron atraídos por los psicodélicos o los psicodélicos hicieron a los hippies? Preguntón. Preguntón. O sea, Buen científico, Nixon. sí, o sea, si los hippies fueron hacia los psicodélicos o los psicodélicos hicieron a los hippies ser como son, ¿no? Y la respuesta correcta es la segunda, pero esto lo sabemos 50 años después, cuando empiezan a pasar que tenemos veteranos de guerra, marines, hippies, ¿Cómo? que devinieron hippies. Mostrarme la primera foto, la foto de Matthew Butler, que pasó 27 años en el ejército, era boina negra, ahí lo ven.
Y tenía, 27 años en el ejército, estuvo en las jerarquías más grandes, pero de repente se dio cuenta de que la estaba pasando muy mal. Hay un gran problema con los veteranos de guerra, se suicidan 17 por día en Estados Unidos. Uf. Un cuarto tienen o problemas de depresión, o problemas de adicciones, o problemas de ansiedad. Bueno, imagínense lo que está en una guerra, estar en el lugar más inseguro que pueda ya ocurrir. Si uno tiene ansiedad viviendo. De hecho, los primeros diagnósticos de salud mental tienen que ver con la guerra, ¿no? Y como el trauma posguerra, que aparece ya en la Primera Guerra Mundial. No sé, justo hablamos antes de los Shelby. Tom Shelby tiene ese problema. Sí, el diagnóstico es estrés postraumático. ¿Y qué hizo Matthew Butler? Dijo, no podía más, en un momento lo quisieron arrestar y él estaba viviendo con los padres y para escaparse empezó a hacer un hueco en la pared. Estaba, bueno, completamente... derrotado. Sí. ¿Y qué hizo? Bueno, hizo terapia con psicodélicos, tomó hongos y de repente le cambió su vida. Poneme la foto 2, en donde vemos cómo ahora es Matthew Butler, este boina verde, que está en su casa. Mati, como siempre te pido un poco de zoom. Repleto de plantas y miren la mesa que tiene. ¿Qué es, porro? Un hippie o un hippie o un hippie. Hippie. Y está él militando junto con otro caso que vamos a nombrar después porque el organismo que defiende a los veteranos de guerra empieza a incorporar el tratamiento con psicodélicos para curar el estrés postraumático. Poneme la foto 3 de Jesse Gould, ex Ranger del ejército. No sé qué es un Ranger, pero suena espectacular. Supongo que los Power... mirá que es esta foto. Que estaba también adicto al alcohol, estaba muy mal, deprimido, tenía hipervigilancia y ansiedad social y adicción al escabio, y se fue a Perú, escuchó en un podcast que la ayahuasca le podía llegar a hacer bien, y se clavó 4 viajes de ayahuasca. O sea, con un día de diferencia. Para el tercer viaje recién, o sea, un viaje de ayahuasca es muy, muy potente, se sintió curado. Y ahí está, eso es un marín que estuvo en Afganistán, que estuvo en Irak, y ahora de repente encuentra en los psicodélicos la cura a su dramático post-estrés traumático. El Kite se ríe. ¿Tuvo experiencia con ayahuasca? No, estoy deseándolo. ¿Tuviste experiencia con la guerra? Claro, por eso he escapado de Europa. Claro. Por la guerra, mira. Claro. ¿Ya te sentís exiliado? Me siento exiliado. No tenía ese dato. Bueno, entonces acá está, digamos, una relación que uno hubiese pensado insospechable entre psicodélicos y veteranos de guerra. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El ejército de Estados Unidos está ya financiando, muy cerca de financiar investigación con estas drogas. Claro. Porque de repente pueden llegar a solucionar un problema que es un problema muy grande, ¿ya? Porque Estados Unidos tiene veteranos de guerra todo el tiempo, porque tiene una guerra por década, se mandan. Entonces, pasa esto. Y efectivamente son eficaces, mucho más eficaces que los antidepresivos y todos los tratamientos. Al primero que mostramos le habían mandado a comprar un perrito para ver si lo hacía mejor. Obviamente no funcionó. Pero esto me parece como un gran proceso que viene dándose quizás desde el comienzo de Occidente, que es el proceso de descentramiento, ¿no? Hemos hablado del descentramiento de la Tierra como centro del universo, del descentramiento del ser humano como animal privilegiado en la evolución, del descentramiento de la conciencia que descubre Freud, el descentramiento de las criptomonedas del Banco Central, y ahora podemos estar hablando del descentramiento de la mente. También hizo acá una columna sobre hongos, que vamos a retomar algunos conceptos, que era el concepto de red neuronal por defecto. ¿Qué es esto? Digamos, algo que descubrieron los neurocientíficos investigando con psilocibina, con hongos, que demuestra que hay una red que es por defecto, que es a la que caen nuestros pensamientos cuando pensamos en nosotros mismos. Las reiteraciones. Sí. Cuando pensamos en nuestro yo, en nuestra biografía, cuando tenemos pensamientos introspectivos, pero nuestros pensamientos caminan por esta red, por este camino ya allanado, ¿no? Entonces, lo que producen los psicodélicos es descentrar esa red. Digamos, producen el efecto de una ventana de anarquía mental, ¿no? Por ese momento, el cerebro deja de centrarse en los pensamientos habituales y aparecen pensamientos nuevos, ¿no? Incluso hay una frase muy, muy conocida de Stanislav Grof que decía: los psicodélicos son para la psiquiatría lo que el microscopio fue para la biología o el telescopio para la astronomía. Wow. Y un investigador contemporáneo, Kat Harris, dice: Freud decía que los sueños
era el camino hacia el inconsciente, los psicodélicos son la autopista. ¿No? Entonces, es la posibilidad, ¿viste? O sea, ¿qué descubrieron los surrealistas? Que en verdad, cuando dejas libre la mente, esto de la escritura automática, por ejemplo, que se veía en la poesía, al final la mente cae siempre en lugares medio reiterativos. ¿Qué pasa en los sueños? Dice, bueno, vamos a soñar. A soñar y siempre lo mismo. Siempre soñaba lo mismo. Sí, Al final no había demasiada información en esa libertad y en esa conciencia libre. Entonces, ¿por qué? Porque existe esta red por defecto, ¿no? Los pensamientos caen ahí. Entonces, cuando hay un consumo psicodélico, se puede descentrar esos pensamientos y aparecen nuevos. Entonces, todas las patologías que tienen que ver con fijaciones, como por ejemplo la depresión, por ejemplo la ansiedad, la adicción, los trastornos alimenticios, todo eso que tiene que ver con pensar, con el, ¿cómo se llama? El rumoreo, ¿cómo es el...? ¿El qué? Rumiar. El rumiar. El rumiar del yo, ¿no? O sea, esto que se siente cuando se consume psicodélicos, que es la disolución del ego, es la disolución de la red neuronal por defecto. Claro, del gran Romeo. El gran Romeo, ¿no? Romeo Santos. Entonces, si vos estuviste con Romeo Santos en la guerra, ¿qué te viene a tu cabeza todo el tiempo? Miedo, peligro, en cualquier momento me matan. Entonces tenés una fijación con eso. Puedo declarar que rumiar, porque es un verbo hermoso, rumiar, es casi de argeliano. Significa las vacas, cuando mastican su comida, la tienen como media hora en la boca de la vaca. Y eso es el rumiar, como ese pastiche que se hace en la boca de repetir algo que ya tendrías que haber tragado. Totalmente, sí, es como te engolosinás con algo que ya podrías haber procesado, incluso cagado. Si hay enganches que habrán rumiado, ¿no? Sí, Mauro Díaz, no sé, te habrá un enganche pésimo de River. Entonces, para traerlo un poco a nuestro universo de las ciencias sociales, que Caix conoce, podemos tratar de decir que la red neuronal por defecto es el efecto de un proceso de disciplinamiento, ¿no? Así que como toda sociedad produce una disciplina, una moral, ciertos valores, ciertas normas que te hacen pensar de una manera. Que si vos dejás a ese ello, vamos a decirlo freudianamente, libre, va para cualquier lado. Claro. Entonces necesitas que haya ese defecto. El tabú y la represión. Totalmente. Entonces, de repente, esto, o sea, este vínculo entre el ejército de Estados Unidos y los psicodélicos, que eran la droga de las 60 y los 70, pero para enfrentar, ¿qué? Instituciones recontraduras. La familia, el padre, la escuela con el director y la maestra, la fábrica con el jefe, el hospital con el médico. Todas esas autoridades vemos que están en crisis. Entonces, ¿sirven, digamos, estas drogas para enfrentar los problemas que tenemos ahora? Porque nuestros problemas no parecen ser problemas de fijación del sentido. Okay. De subjetividades demasiado fijas, demasiado estrictas. Sino lo contrario. Quizás, digamos, ya ni siquiera tenemos esas instituciones de encierro de las que hablaba Foucault, en donde de repente nos sentimos oprimidos. Claro. Sino que tenemos unas instituciones que ni siquiera están ahí. Pero pregunta. Sí. Porque ahí me estás hablando de las instituciones reales del poder, ¿no? Pero las instituciones imaginarias, en sentido de lo que pensamos nosotros, ¿no crees que hay como una frustración muy grande porque todavía funcionan algunas de esas formas de pensamiento más fijas? Sí. Que incluso van a completa contramano del contexto de la época. Sí. Sí, obvio, porque vos decís, todos los movimientos feministas contra el patriarcado, que es una institución fijista total, todavía están siendo contemporáneos si fueran hace poco, y fue necesario ese proceso. Pero a su vez también vemos emerger que ya no hay tantas de esas instituciones, o no vendría a ser lo que viene, digamos, ese tipo de problema, ¿no? Entonces, pasa esto, digamos, tenemos una queremos revelarnos o tenemos unas teorías sobre el sufrimiento de ciertas instituciones, es decir, de esta fijeza, esta opresión, esta falta de libertad, pero a su vez esas teorías después no sufrimos de esa manera, ¿no? O sea, no sufrimos de claustrofobia quizás, o de sentirnos excluidos de instituciones que esperábamos que nos incluyan. Entonces, cuando ya estas herramientas de indisciplinamiento, como es las experiencias psicodélicas, llegan al gobierno de Estados Unidos y al ejército, que siempre fue la punta de lanza tecnológica de establecimiento desde internet a todas las tecnologías, decís, bueno, quizás esto es más
una forma de adaptarse al mundo contemporáneo que de romperlo. Claro. A mí me hace acordar mucho a cuando yo traía esta cosa de que hoy el ejército de Estados Unidos, al automatizar más la guerra con los drones, como que grandes miembros del ejército de Estados Unidos son gamers. Claro. Y que para los anteriores como altos mandos del ejército son todos putos. O sea, pero literalmente los acusan de afeminados por no estar en el cuerpo a cuerpo. Y siempre lo tenía a colación como el hecho de que esa idea de autoridad o de poder, que es la de una masculinidad dura, no la de un viejo teniente, ni siquiera es contemporánea, ni siquiera el ejército de Estados Unidos trabaja así. Sí, por eso, por esas crisis de las instituciones que hablamos, de la escuela, de la fábrica, son la crisis de esos varones que ocupaban esos lugares verticales, fálicos y de autoridad. Y uno se sentía medio un zarpado jugando videojuegos, ¿no? Estábamos en contra de nuestros viejos. Y de repente los mejores de esos son los que más gente van a matar. No tengo nada para concluir sobre esto, pero solo quiero mostrar lo extraño del mundo contemporáneo, ¿no? Y cómo tenemos que refrescar o dejar de mirar quizás las herramientas que en los 60, 70, que nuestro pensamiento es muy setentoso, boludo. Es muy mayo francés todavía. Es muy, muy, muy mayo francés. Foucault, Deleuze, toda esa gente que leemos que son los contemporáneos, pensar contra un mundo que ya no existe, quizás. O que existe, pero que también existe, ¿no? Esa es la complejidad, porque todavía están esas instituciones y está esa opresión. Entonces, ¿qué hay en las drogas? ¿Qué hay en los videojuegos que nos puedan servir a este mundo? ¿Es para entenderlo y adaptarnos o es para entendernos y tratar de otra cosa? Nada, quiero que me ayuden. ¿Cómo la ves, Kites? Lo veo muy callado de Kites. No sé si es la pipa de tiempo. Lo vi pensar. ¿Lo viste pensar? Es re lindo ver pensar a alguien. Escuché el ruido. Creo que había hecho un trabajo maravilloso a la hora de traer el tema coalición. Entonces filosofemos un poco. A ver, creo que no entendimos algo del mayo francés. Y voy a argumentar que las drogas solo van a servir para adaptarnos al sistema, y eso no tiene que ser el valor de cualquier movimiento que aspire a cambiar el sistema, sino que tiene que ser la transformación. Y creo que no son las drogas, sino la tecnología, las herramientas para hacerlo. Son las tecnologías las que nos permiten ampliar los sentidos. ¿Y una droga no te parece una tecnología? Es una tecnología de poder, desde Foucault, pero igual, en lugar de ir tanto a Foucault, quizá tuviéramos que ir más a Marcuse, que reflexionaba curiosamente en 1971 en un libro que se llama El fin de la utopía, que decía básicamente que estaban cambiando las necesidades biológicas que tenía el ser humano o el sujeto tal y como lo entendía Marx, que era, tú eres un sujeto cada 9 a 5, trabaja y después, ¿quién eres? ¿No? Decía que las transformaciones habían dado lugar a un tipo nuevo de necesidad: ser feliz, encontrar la comodidad, la estabilidad, el derecho a la paz. Lo decía, de hecho, citando a la gente que luchaba en Vietnam contra el imperialismo yanqui. Decía el derecho a defender la propia vida contra la agresión estadounidense. Las poblaciones del tercer mundo, los hippies, decía también Marcuse, que experimentan esa fuera del sistema, aunque sea renunciando, aunque sea de manera pequeño burguesa, pero lo experimentan, están de alguna forma llegando a derecho a la paz. No necesitas imponerle a alguien en Vietnam que tenga que ser pacífico. En Europa sí, ahora mismo todo nuestro comportamiento está manipulado para que aceptemos la guerra. Ya en el tercer mundo ya hay una nueva necesidad, que es el derecho a la paz. Y Marcuse decía también, citando a los hippies, era esta idea de jugar y trabajar, de introducir la libertad dentro de la necesidad, claro, no de crear esferas paralelas. Pero hoy ese es el lema de Google, por ejemplo, o de Silicon Valley. Y ahí quería llegar al presente. Hay un podcast que va a salir este sábado, que lo ha hecho Evgeny Morozov, que es un compañero de trabajo y para mí uno de los intelectuales más brillantes de nuestra época. ¿Cómo que se llama? A Sense of Rebellion, que es el sentido de la rebelión. Claro. El sentido, el sense, esa es la clave, que cuenta la historia de Warren Brody. Esto es una investigación de 10 años, que fue uno de los primeros en experimentar con tecnologías inteligentes, tecnologías que expanden nuestras capacidades humanas. De hecho, estaba en el MIT, fue uno de los pioneros, antes que Negroponte, que se adueñó de su trabajo, y era gente que estaba en los primeros experimentos de LSD del gobierno estadounidense, claro, sin siquiera saberlo. Esta gente estaba en cabañas, tirándose en pelotas al baño, a los lagos, mientras pensaban en tecnologías que se asociaban a esta sociedad postindustrial de la que hablaba Marcuse. Quiero trabajar de eso. ¿No? Claro, esta gente tenía, ves las cuentas, las muestra Morozov en su podcast, vivía con $10 al mes, se pasaba. Era una cuestión muy psicótica, pero ellos dijeron una cosa muy interesante, que es lo que quería traer aquí de manera provocativa.
después de haber experimentado primeramente con el LSD, después de haber creado un laboratorio sobre ecología financiado por la visión más dura de las empresas y del ejército, ellos llegaron a la idea simplemente de que la tecnología tenía que ser como el LSD. ¿Entiendes? O sea, no necesitas que el LSD expanda tus capacidades sensoriales. Puedes tener que la tecnología, imaginémonos en la pista de baile, a medida que sientes que el DJ aquí en Me Gusta de Buenos Aires, cuando ve a la gente cambia, se adapta permanentemente. Si tuviéramos mecanismos, no tecnologías que nos traquean y nos controlan, sino que sienten quizá nuestras pisadas, nuestros movernos, cuál es el ambiente, el ecosistema, puedan cambiar las luces, puedan cambiar los temas, podamos llegar a sensaciones, a sentidos, a formas de expandir nuestras capacidades humanas y, por tanto, lo que entendemos como necesidad humana, porque ha cambiado el concepto de naturaleza que tenemos del propio sujeto, y ahí es donde entra el feminismo, donde entran todos estos movimientos que tienen más capacidad de innovar que una startup, juntándose esas personas en un espacio que no es una sala de fiesta, es una asamblea, juntando, hablando, innovan, crean, hacen algo que ni siquiera una startup puede hacer. Entonces, quizá tengamos que reflexionar un poco en esa dirección, ¿no? En la tecnología no como la entendemos, como ciencia aplicada, como si solo lo pudiéramos utilizar de manera para planificar, para aumentar la producción. Sí, instrumental. Sino de ese sentido de la rebelión. Y cómo la tecnología puede servir para además no conservar, ni para sobrevivir, ni para adaptarnos a un mundo que se va a consumir por el calentamiento climático, sino para transformarlo. Yo siento que tu provocación igual es muy... acompaña, porque un poco Ale trae esto para decir, ojo que la tecnología, podríamos decir, o el LSD, porque en este caso estamos diciendo que son prácticamente iguales, por sí mismos no necesariamente llevan a la experimentación o a la libertad, sino que hay que politizarlos, es decir, hay que disputarlos. Sí. Eso Chomiley. Ha Claro. politizado esa libertad, ha politizado esa carencia, la tecnología como instituciones. ¿No? Y como promesa también, y como esperanza. Ha politizado las crisis de la institucionalidad popular peronista para tratar de derribarla y colocar el mercado en su lugar. Entonces tenemos que recuperar esas instituciones que no son estrictamente la de relación capital-trabajo, que está anticuada, y recuperar quizá la dimensión de la libertad, ¿no? Sí, y bueno, lo que pasa es que eso hubiera implicado, y esto va a estar muy interesante discutirlo después con los compañeros que van a volver, una relación entre Estado y cultura que para mí no hay, en su momento, bueno, casi todos acá hemos sido becados o trabajamos en CONICET y tuvimos la suerte de trabajar ahí, que realmente fue para nosotros un experimento increíble porque era una producción estatal de inteligencias. Sí. Y en su momento me parecía que había que profundizar esa idea y hacer un CONICET de artistas, y llevar al Estado a lugares donde incluso en el siglo XX no se había animado a hacer, que también implica una discusión muy fuerte sobre la burocratización, tanto del pensamiento como del arte en ambos casos. Pero si el arte si el arte es cultura, y la cultura es economía, y son casi sintagmas iguales, tener una producción general de artistas, bueno, es lo que hace también el Estado coreano con el K-pop, pero ahí sí a nivel industrial. No sé, ¿tenés opiniones sobre el K-pop? ¿Qué tenés sobre el K-pop? No picar este anzuelo. Porque a veces... no adularé a Mark Fisher en esta mesa. Porque a veces pienso que es algo stalinista, Kites, entonces le pregunto... Recibí muchas críticas por afirmar públicamente que Rosalía estaba más cerca del primer Marx que Stalin. Mira, ¿en serio? O sea que estoy baneado por los stalinistas ya de por vida. Me interesa esa afirmación. Pero bueno... No sé, sí, la experiencia que tuvimos en CONICET para hablar de una institución estatal, supuestamente que tiene, como toda institución estatal, ciertas normatividades y demás, no fue mi experiencia, digamos. Yo me sentí más enroscado por la imagen, el fantasma que yo pensaba que era la academia, que lo que finalmente terminé siendo, que fue lo que yo tuve más cercano a mi deseo. Pero el problema es eso, ¿qué hacer con la libertad? Porque parece ser el valor contracultural de estas instituciones que parecían quitártela. Y yo estoy dispuesto a ya olvidarme de la libertad como bandera de prioridad. Estoy más para tomar un pensamiento más vinculado obviamente a la relación o a lo holístico o a... Bueno, la igualdad, ese concepto. Pero la libertad no es educar el deseo. ¿Cómo? También la libertad acaso no es educar el deseo, Aprender el deseo. A cuáles son los límites de una sociedad, de una relación amorosa o no,
que es por donde va tu tema, ¿no? Por lo que te he podido investigar. Acá espionaje no. Yo voy a defender la libertad acá. Pues te van a decir stalinistas. No, tú me has llamado chino. Me has llamado chino. O sea, Chino y evidentemente no, espiamos. yo dije que no tenías Instagram como los chinos que no tienen Instagram. ¿Y cómo me TikTok. mi Y Instagram? debe tener un Instagram de guayerista, el No, se benjaminiano. puede entrar en Google directamente, Claro. pones Instagram, el nombre y haces de voyeur tranquilamente. No puedes acceder a algunas cosas como los comentarios, Sí, creo, hay y cosas demás. que están bloqueadas. Bueno, igual me gusta que seas pro tecnología, que veas ahí algo potente. En eso estamos juntos. Sí, totalmente. Ay, ¿qué te iba a decir? Y no hemos hecho match a través de nada. Del Tinder de intelectuales. ¿Qué te iba a decir? Sí, Ay, se fue de El vuelta. CONICET, habéis entrado. A ver, a mí hay una cosa que habría que decir del CONICET muy rápida. Para que el CONICET funcione, no se puede decir, como dijo el otro día su director, que hay que hacer acuerdos público-privados, que la dirección de la ciencia de Milei está bien, que lo que necesita el país es que entren fondos de inversión, porque es la única forma de ofrecer salarios dignos. Yo creo que tiene que ir mucho más por donde tú dices, ¿no? Cómo es la cultura un espacio de expansión, de difusión en toda la sociedad de la creatividad, del conocimiento académico, de la ciencia aplicada a defender las instituciones de la libertad, de las nuevas necesidades, de garantizar las cosas básicas, y cómo la cultura, como tú decías, por eso expandirlo a artistas, pero no solo artistas, sino las infraestructuras para que todo el mundo pueda ser artista. Es que en realidad eso ya es un camino al salario universal. Cuando yo iba pensando en el CONICET de artistas, decía, pero ¿por qué artistas sin límite con...? Y que todo el mundo pueda hacer lo que quiera en su día a día. Y que eso entender tenga la valor para todo el mundo y que la tecnología sea la base para difundirlo. No, y también tener en cuenta que es muy importante para vivir en el mundo contemporáneo de hoy entender más o menos en dónde estás viviendo. Y sabiendo ya, que es una verdad de hoy en día casi de sentido común, de que todos sabemos que el mundo cambia cada tanto. Entonces, vemos con el auge, no es un auge, pero de las crisis de salud mental, que las personas están desorientadas. Sí, totalmente. Entonces, ¿quién puede ya producir una representación, un concepto, una idea de qué tipo de mundo estamos viviendo, sociedad? Bueno, las ciencias sociales, las ciencias humanas. Y eso produce bienestar. Digamos, pero ahí está nuestra crisis del hecho. Traigo el caso de marines angustiados, deprimidos, que hay que solucionar. O sea, si vos no sabés más o menos, tenés mapeado en dónde estás actuando, no puedes actuar. No. Entonces, ese conocimiento o lo producen los países centrales pensando problemas europeos, tratando de universalizarlos, o lo tenemos que producir nosotros. Expropiándote de la ciencia directamente. Pero además Sí, que Europa no nos directamente. va a salvar porque no se puede salvar ni a sí misma. Entonces, incluso si querés responder entrando en el juego de ellos, de responder de manera instrumental y preguntándote ¿para qué sirve esto? Sirve para algo, digamos. Sirve para que las personas dejen de estar angustiadas. O sea, quieren que juguemos en su cancha, vamos a jugar de visitante, ¿entendés? Y le decimos, miren, fíjense que siempre necesitamos como humanos entender en dónde estamos. Y ahí también implica un acto de centramiento que se ve mucho en el hogar como forma de orden simbólico, que es, bueno, entender que cada uno de nosotros no ve el mundo en su totalidad y no tiene las certezas para operar en el mundo, que nuestros padres es una generación de gente que creía que moverse en el mundo era moverse con certezas que no puedes mover. Totalmente, nuestros padres, que bien que nos hubiese dicho si entendiesen que el mundo de ellos no fue el nuestro, ¿entendés? O sea, mi vieja nació en un mundo donde trabajando se podía comprar una casa. Claro. Entonces cuando después te quieren pasar la receta a vos y no funciona, te lo pasan con amor incluso. Obvio, es que no es un problema de amor. No es un problema, no es falta de amor, no es cinismo. Es falta de comprensión. Es falta de comprensión del mundo y no tiene por qué entenderlo porque... Hoy sí. Hoy sí, pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que esas personas sepan que las recetas de su vida ya no sirven más? A mí me parece muy noble todo el trabajo que haces con tu mamá, mezclándole hongos en sus tés para que... Ay, me encantaría. Sería increíble. No me animo de porque verdad. todavía distingo entre madre e hijo, pero el día que rompa con eso... ¿Me vas a acordar ¿te acordás cuando Luca, el de voz grave, no Luca, Sí. el que vino hoy? El fibra. Sí, el Fibra se comió sin querer unas cookies de porro que estaban en mi casa, una persona que cuidaba mi casa, se comió unas cookies de porro y no tenían claro que se había comido unas cookies de porro y tuvo una reunión de trabajo, sí. Y Matemático o físico. Es el socialismo que queremos. Exacto. Reuniones de trabajo de cookies con porro. O sea, pero él no lo sabía y era importante que no lo sepa porque él no consumía tan seguido, quizá le tenía demasiado respeto y está recontra drogado. Dalas gratis y repártelas por la sociedad y ya está. Así en secreto y la rompió en la reunión de trabajo.
Sí, se tenía que presentar a ganarlo al trabajo. En Euskadi nos metieron la heroína para acabar con el terrorismo de ETA. ¿Y funcionó? Sí, creo que funcionó. no es que, igual tenemos que empezar a distribuir gratuitamente, avisando o sin avisar, galletas de porro. De porro. Tengan cuidado con cualquier cosa que le ofrezcamos a alguno de los que está acá en la mesa. Ale, elegí una canción que te gusta para cerrar tu piso. Sí. Y después abrir la gran discusión universal con el panel más calificado de la historia del país. Todo lo que pasó hasta acá fue en verdad para que pase lo que va a pasar a continuación. Exacto, lo que no estaba preparado. Exacto. Lo que escapa al orden de la Pero pará, ¿ya fueron al libro Ref a comprar libros? La librería de referencia, yo he ido ya. Traje uno para recomendarle, un pensador argentino para recomendarle a nuestro amigo Vasco. Todos los sólidos se desvanecen en la fluidez. Un pensador que murió en el 2004. Mirá. Ahogado. Ignacio ¿cómo ahogado? Ahogado. Marcel McLuhan es el autor de la frase, ¿no? Sí, pero él pensaba mucho en la diferencia entre lo sólido y lo fluido. Contemporáneo a Bauman, no la saca de ahí y nada, y su libro es absolutamente contemporáneo. Entonces ya tiene el valor de que alguien 20 años después está diciendo cosas que todavía valen la pena. Entonces lo encuentran en el libro Ref. Esto y muchas cosas más. Ubicás ese apellido, ¿no? ¿Por qué? Leukovich. No, ¿tendrá que ver con el periodista? Claro, no sé, seguramente. Los leucos son Leukovich. No creo. No, son Leukovich. Pero no tienen que ver con Ignacio. Después vamos a averiguarlo. Lo googlean. Bueno, gracias Libros Ref por darle para leer a mi amigo que se dilute los libros y me los comenta a mí que ya no tengo tiempo para hacerlo. Nos vamos a ir escuchando una canción de hip hop nacional. ¿Qué será la vida de Toby, no? Esto es Toby haciendo TNT. Una bomba.